La noche es densa y huele a sal marina, pero en el puerto de Alejandría no reina el silencio. Las olas golpean, los estibadores gritan, y tú avanzas como si los pasos fueran golpes de tambor. En el horizonte se adivina el faro, esa torre que algunos llaman una de las 7 maravillas, aunque tú no puedes dejar de pensar que se parece a una linterna paranoica, siempre vigilando. Pero tu destino no está en las aguas, sino en el laberinto de piedra que aguarda más adentro. La biblioteca, el corazón de un sueño tan ambicioso que parece mentira que algún Dios no se haya ofendido todavía. Entras y el aire cambia. Huele a pergamino, resina y un polvo dulce que se te mete en la garganta. Miles de rollos descansan como serpientes dormidas esperando que alguien los despierte. Dicen que aquí se guardan los secretos de todo lo que alguna vez se escribió en el mundo conocido. Recetas médicas, poemas olvidados, mapas de tierras donde quizá los dragones eran solo elefantes dibujados con resaca. Los historiadores aún discuten si la biblioteca fue en verdad tan inmensa, o si es solo un mito agrandado por siglos de nostalgia. Pero al ver estos pasillos, ¿quién necesita pruebas? Un joven copista, con las manos manchadas de tinta, te observa de reojo. Su tarea es copiar, copiar y volver a copiar, hasta que los dedos duelan. Te preguntas si alguna de esas copias acabará en manos de un comerciante de especias o en el despacho de un general romano con más ambición que vergüenza. Curiosamente, un dato menor, pero fascinante. Muchos rollos se almacenaban en jarras de barro, igual que el vino, como si el conocimiento necesitara fermentar antes de hacerse sabio. En el fondo del pasillo escuchas un crujido, como si un rollo hubiera caído. O quizás es tu imaginación, nerviosa por estar rodeado de tanto saber. ¿Qué pasaría si una chispa, una sola chispa, encendiera este lugar? El pensamiento es tan incómodo como inevitable. Tal vez por eso caminas más despacio, como si el peso de tantas historias pudiera derrumbar el techo en cualquier momento. Ptolomeo II, Filadelfo, no tenía intención de pasar a la historia solo por sus banquetes y su obsesión con los gatos sagrados. Tú lo ves ahora, sentado en su trono, con esa mirada de coleccionista compulsivo. Si pudiera, también guardaría el eco de las conversaciones en ánforas etiquetadas. Él sueña con algo más grande, una biblioteca que no sea solo un almacén de rollos, sino el cerebro del mundo antiguo. Bajo su mandato, Alejandría se convierte en un imán para todo lo que huela a sabiduría. Poetas, astrónomos, médicos, hasta un filósofo algo hipocondríaco que asegura que comer demasiados higos te hace olvidar los nombres de los dioses. Los historiadores aún discuten si Ptolomeo fue el verdadero fundador o si solo heredó la ambición de su padre. Pero lo cierto es que él puso el turbo a la idea. Bajo su orden, se pide a los emisarios que compren o adquieran por cualquier medio todos los libros del Mediterráneo. Digamos que el límite ético de por cualquier medio era bastante elástico. Los barcos que atracan en el puerto tienen que entregar cualquier manuscrito a las autoridades. Se hace una copia en pergamino y el original va directo a las estanterías de Alejandría. Si el capitán protesta, le dan la copia y una sonrisa que no admite quejas. Se habla de colecciones tan vastas que podrían cubrir el equivalente a varios campos de fútbol. Imaginas a los eruditos de la época caminando entre estanterías interminables, con túnicas, arrastrando polvo y sueños.
Algunos creen que aquí se guardaban tratados de ingeniería que anticipaban inventos modernos, como máquinas de vapor y lentes de aumento. Otros dicen que eso es pura exageración, pero es más divertido creer que había un prototipo de Google en papiro. Curiosamente, la obsesión de Ptolomeo por acumular conocimiento llevó a pequeñas rarezas. Se llegó a buscar en mercados de segunda mano en Rodas o Atenas, como quien rebusca cómics raros. Algunos rollos venían con anotaciones de estudiantes que dibujaban caritas felices en los márgenes. Lo cierto es que el rey veía el conocimiento como un botín de guerra silenciosa, un tesoro sin sangre. Y tú, ahí, caminando entre pasillos, no puedes evitar pensar que cada rollo es un susurro de alguien que quiso que no lo olvidaran jamás. Las velas de los barcos parecen orejas atentas cuando se acercan al puerto de Alejandría. Sabes que no vienen solo por comercio. Cada navío es una mina flotante de historias. Los guardias del puerto no buscan tesoros de oro ni cofres de especias, sino rollos, pergaminos, tablillas. Es como un sistema aduanero, pero versión piratería cultural legalizada. Apenas un barco toca el muelle, las autoridades revisan cada bodega con más entusiasmo que un niño en cumpleaños. Todo lo que huela a conocimiento es requisado para hacer una copia de calidad. Traducción. El original se queda y te devuelven una copia con buena caligrafía, pero sin las manchas de vino o las notas sarcásticas del autor. Imagina la cara de un capitán fenicio, orgulloso de su biblioteca personal, viendo cómo le desaparece un poema raro que consiguió a cambio de un cargamento de dátiles. Sin embargo, Alejandría se defiende con una sonrisa. Tranquilo, tu copia será igual de buena. Claro, igual de buena que ver un concierto en vivo y luego escuchar el casete pirata grabado desde la grada más barata. Los historiadores aún discuten si esta práctica fue tan sistemática como se cuenta, o si es otra exageración de la leyenda. Pero basta pensar en la obsesión de Ptolomeo para que la historia suene bastante real. Aquí entra el dato curioso. En algún momento, hasta los textos de cocina eran parte del botín. Sí, es probable que entre estos muros hubiese recetas griegas para preparar calamares rellenos o manuales egipcios sobre pan fermentado con cerveza. Y, sinceramente, ¿quién no querría una receta de hace 2000 años que combine garum, esa salsa de pescado fermentado que hacía llorar al olfato, con miel? ¿Te imaginas el bullicio de los muelles, marineros sudorosos, carros de papiros chirriando y funcionarios con cara de «esto va directo al archivo real, gracias»? Es casi gracioso pensar que la mayor parte de este conocimiento llegó gracias a una logística tan agresiva como cualquier algoritmo moderno de compra compulsiva. Y mientras contemplas los estantes de la biblioteca llenarse con rollos robados de todos los rincones, te preguntas, ¿cuántas voces del pasado se habrán quedado atrapadas aquí, esperando a que alguien las lea antes de que una chispa en algún futuro las convierta en humo? Avanzas por un corredor iluminado con lámparas de aceite y el ambiente se siente más vivo de lo que imaginabas. La biblioteca no es solo un depósito de conocimiento, es un ecosistema completo. Los copistas trabajan en silencio, inclinados sobre mesas de madera que crujen con cada movimiento, mientras el sonido de las cañas afiladas rasgando pergamino marca un ritmo extraño, casi hipnótico. El olor es una mezcla peculiar, cera derretida de las velas, tinta espesa de hollín
y vino barato, y ese toque dulce de miel que se usa para sellar los rollos más delicados. Es como entrar en una pastelería, pero de sabiduría. Observas cómo los copistas calientan la tinta sobre braseros pequeños para mantenerla fluida. Un aprendiz derrama unas gotas en su túnica y maldice en voz baja, pero enseguida su maestro lo regaña. Aquí, un error en una letra puede convertir una receta de hierbas en un hechizo accidental. Los historiadores aún discuten si en la biblioteca había una división clara entre los textos científicos y los mágicos. Pero da igual. A veces, en el mundo antiguo, la medicina y la hechicería se miraban como primos incómodos en una boda. Curiosamente, algunos rollos llevan etiquetas hechas con trozos de papiro reciclado. De hecho, se sabe que ciertos textos se copiaban una y otra vez hasta borrar el original, lo que ahora sería el equivalente a formatear un disco duro con memes antiguos para grabar un ensayo doctoral encima. Te preguntas si los copistas se daban cuenta de lo que destruían, o si, como buenos becarios, solo seguían órdenes sin preguntar demasiado. Hay algo fascinante en los estantes altos, donde los pergaminos más raros están sellados con cera roja. Tal vez contienen tratados de geometría avanzada o recetas de perfumes con fórmulas secretas. ¿Imaginas abrir uno y encontrar una receta para algo como protector solar a base de estiércol de cocodrilo? Porque sí, los egipcios usaban eso. Y seguro alguien lo escribió orgulloso. Mientras observas todo ese hormigueo de tinta y polvo, piensas en lo frágil que es este universo de conocimiento. Una chispa mal puesta, una lámpara volcada, y adiós a siglos de pensamientos. Ese miedo invisible, casi palpable, hace que camines en puntillas, como si cada pergamino fuera una criatura dormida que podría enfadarse si la miras demasiado fijamente. Caminas por el patio interior y de repente notas algo distinto. No son copistas ni aprendices, sino mentes tan brillantes que parecen iluminar el pasillo por sí mismas. Eratóstenes, por ejemplo, camina con su bastón y su eterna expresión de «ya sé algo que tú no». Este hombre calculó la circunferencia de la Tierra usando solo sombras y un palo en el suelo. Tú lo miras y piensas, eso sí es un truco de fiesta. A su lado, un joven de Siracusa murmura algo sobre palancas y flotabilidad. Se llama Arquímedes, aunque todavía no ha gritado «Eureka» en ninguna bañera. El aire aquí parece más pesado, como si las ideas tuvieran masa y se acumularan en las esquinas. Los historiadores aún discuten si realmente todos estos genios coincidieron en la biblioteca o si es un mito romántico. Tal vez no todos estuvieron juntos, pero es fácil imaginarlo. Una especie de coworking antiguo, donde en lugar de café gratis, había vino aguado y pan duro. Imagina el ruido de discusiones sobre geometría, astronomía o medicina, mezclado con algún chisme sobre cuál dios es más popular entre los comerciantes. Un dato curioso se cuela entre los estantes. Se dice que algunos sabios experimentaban con lentes rudimentarios, pequeñas esferas de cristal que, al colocarlas sobre el pergamino, hacían que las letras parecieran bailar más grandes. ¿Un protolupa? Sí, un juguete para bromear con los aprendices y deformar sus caras como un espejo de feria. También es probable. Te acercas a una mesa donde un grupo de matemáticos discute si es posible medir la distancia entre estrellas
usando solo ángulos y sombras. Es un debate apasionado, pero tú solo puedes pensar en lo increíble que es que todos estos conocimientos estén almacenados aquí, en rollos que parecen tan frágiles como hojas secas. Entre ellos hay tratados sobre anatomía, mapas del Nilo y hasta poemas que probablemente fueron escritos después de demasiadas copas. Miras de nuevo a Eratóstenes. Está dibujando líneas en la arena del patio para explicar algo. Y ahí te das cuenta de que, aunque parezcan dioses del pensamiento, siguen siendo humanos, con manos manchadas de polvo y una paciencia infinita para copiar fórmulas una y otra vez. Un estornudo inesperado y... adiós cálculo. Hay pasillos que no aparecen en ningún plano, corredores oscuros donde los copistas no entran sin permiso. Tú te atreves a asomar la cabeza y lo que ves son estantes con rollos sellados en cuero, cubiertos por símbolos que parecen advertencias. No todos los textos están destinados a ojos curiosos. Dicen que algunos contenían secretos demasiado peligrosos para la mente común. Fórmulas para armas de fuego primitivas, venenos invisibles o conocimientos astronómicos que podían desafiar a los dioses. ¿Exageración? Puede ser. Los historiadores aún discuten si la biblioteca era una especie de bóveda de conocimientos prohibidos, o si esto es más leyenda que realidad. Pero las leyendas son mucho más sabrosas de contar. Un dato curioso emerge. Los rollos de medicina más raros, aquellos con recetas extravagantes, como usar hígado de cocodrilo mezclado con miel para curar catarros, se guardaban bajo llave. ¿Era para proteger a los enfermos? ¿O porque alguien en el mercado negro pagaría bien por semejante disparate? Difícil saberlo. Lo cierto es que, cuando el conocimiento se vuelve exclusivo, adquiere un brillo casi mágico, como si leerlo te convirtiera en una especie de influencer de la sabiduría antigua. Mientras recorres el pasillo, imaginas qué pasaría si se abrieran esos rollos. Tal vez allí haya tratados de ingeniería que anticipen máquinas de guerra con ruedas dentadas, o incluso bocetos de autómatas, algo tan loco que haría sudar a cualquier inventor medieval. Algunos susurran que estos secretos fueron escondidos adrede para que no cayeran en manos de reyes con más ambición que cerebro. Escuchas pasos y te escondes detrás de una columna. Un bibliotecario anciano, con barba enredada como nido de golondrina, arrastra un carrito lleno de rollos con sellos dorados. Lo sigue un aprendiz con cara de «me pagan demasiado poco para esto». Parece un ritual, como si estuvieran moviendo piezas de un tesoro maldito. Tú contienes la respiración, imaginando que si abres uno de esos rollos, podrías saber cosas que el mundo no está preparado para escuchar. Pero también piensas, ¿y si esos textos solo son recetas aburridas de vino o listas de impuestos? Bueno, algunos secretos se disfrutan más cuando permanecen como misterios. Sales al exterior y la ciudad te recibe con un zumbido de vida imposible de ignorar. Alejandría es como una versión antigua de Nueva York, una mezcla de idiomas, olores y discusiones de mercado que podrían servir como banda sonora de cualquier día. En las calles se cruzan comerciantes fenicios con filósofos griegos, marineros con acento egipcio y hasta algún sabio indio que trae consigo especias y fábulas. Todo esto gira alrededor del puerto, ese corazón que late al compás de las mareas, con el faro como centinela. Es tan alto
que parece estar a punto de rascar las nubes, y tú lo ves parpadear como si te recordara. Aquí todo lo que entra deja huella, quieras o no. Un aroma a pan recién horneado se mezcla con el hedor del pescado seco y la resina de los barcos. Es un cóctel olfativo digno de mención, aunque algo menos glamuroso de lo que cuentan los cronistas. Te detienes junto a una carreta cargada de papiros. Cada rollo viene envuelto en piel de lino para protegerlo del salitre. Ves a un escriba revisando listas, tachando nombres, como si estuviera organizando la versión antigua de un servidor en la nube. Solo que aquí, si algo falla, no hay backup automático. Los historiadores aún discuten si Alejandría fue realmente la capital mundial del conocimiento, o si su fama se exageró tras su destrucción. Pero nadie puede negar su papel como punto de encuentro cultural. Es como si cada persona trajera un pedazo de historia en el bolsillo y la biblioteca estuviera allí para absorberlo todo. Un dato curioso: el faro, además de guiar barcos, servía como puesto de vigilancia y hasta como espejo solar para deslumbrar a posibles atacantes. Vamos, una especie de láser vintage que no necesitaba baterías. ¿Imaginas a los guardias jugando con los reflejos como si fueran adolescentes con una lupa y hormigas? Solo que aquí el hormiguero son los barcos enemigos. A medida que avanzas entre los gritos de los vendedores y el canto de los marineros, te das cuenta de que la ciudad entera es una extensión de la biblioteca. Cada rincón está lleno de voces, ideas y rumores. Incluso los chismes de taberna suenan como mini crónicas que alguien debería estar archivando. Y en medio de todo ese caos, el conocimiento sigue creciendo, invisible, como una hiedra que trepa por los muros del tiempo. El humo tiene un olor pegajoso, como de madera vieja mezclada con resina, y lo hueles antes de ver la columna gris que sube por el cielo. No es un incendio cualquiera, es el día en que Julio César llega a la ciudad y decide que el puerto, con sus barcos enemigos, necesita una limpieza rápida. Prender fuego a las naves parece una buena idea militar, pero el viento es traicionero, y en cuestión de horas, las llamas saltan como acróbatas hacia los almacenes. Algunos dicen que la biblioteca entera ardió ese día. Otros creen que solo fue un depósito cercano. Los historiadores aún discuten si el desastre fue total o parcial, pero la imagen del humo arrastrando letras invisibles es demasiado poderosa para olvidarla. ¿Te imaginas los copistas corriendo con los brazos cargados de rollos como si rescataran bebés de un incendio? Cada pergamino cruje en sus manos como si supiera lo que está en juego. Entre el caos, alguien grita el nombre de Eratóstenes, aunque probablemente hace tiempo que su sombra ya no ronda estos pasillos. La confusión es absoluta. Soldados romanos saqueando, comerciantes empujando carretas, el fuego lamiendo puertas de madera que creías sagradas. Tú corres también, aunque no sepas muy bien qué podrías salvar. Un tratado de astronomía, una receta de pan con ajo y hierbas. Todo parece igual de vital cuando arde. Un dato curioso surge entre las cenizas. Algunos textos se guardaban en depósitos subterráneos, precisamente para protegerlos de incendios. Quizá, gracias a eso, una parte del conocimiento sobrevivió. Es casi un consuelo pensar que, mientras el humo ennegrece el cielo, en algún sótano húmedo, un rollo sigue intacto.
esperando otro siglo para ser leído. El fuego chisporrotea como si estuviera celebrando algo, y no puedes evitar una ironía amarga. Tantos años coleccionando el saber del mundo para que un accidente bélico lo reduzca a polvo en una tarde. Es como perder el disco duro más grande de la antigüedad por un error de actualización. Aún así, mientras miras el humo, tienes la sensación de que algo del espíritu de la biblioteca no se pierde. Las ideas, como fantasmas testarudos, viajan en el aire, buscando a alguien que las vuelva a escribir. Y tú, entre el calor y el caos, sientes que el conocimiento nunca se quema del todo, solo cambia de forma. El humo se disipa con el tiempo, pero la sensación de vacío persiste. Sin embargo, en Alejandría nada muere por completo. Descubres que existe un lugar menos majestuoso, aunque igual de intrigante: el Serapeo. Este templo, dedicado al dios Serapis, es una especie de biblioteca hija o sucursal del gran archivo. No tiene la gloria de los pasillos infinitos, pero sí la misión de proteger lo que puede salvarse. Entre sus columnas más humildes, algunos rollos encuentran refugio, como náufragos en una isla segura. Los historiadores aún discuten si el Serapeo realmente conservó textos de la biblioteca principal o si era solo un templo con su propia colección, pero es agradable imaginarlo como un plan B, improvisado. A veces, los genios de la organización surgen de la necesidad. Un dato curioso: ciertos papiros estaban enrollados en tubos de hueso o marfil, no por lujo, sino porque estos materiales eran más resistentes a la humedad y a los insectos. Sí, hasta en la antigüedad las termitas tenían buen apetito por el conocimiento. Te detienes en el Serapeo y notas la diferencia. Aquí hay menos alboroto, menos estudiantes peleando por un sitio en las mesas. El ambiente es solemne, casi conspirativo, como si cada estante guardara un secreto demasiado valioso para alzar la voz. ¿Imaginas a los sacerdotes bajando la voz cuando hablan de astronomía o medicina? No porque sea prohibido, sino porque el eco parece molestar a los dioses. ¿Piensas en la ironía? Esta biblioteca secundaria podría haber sido la que permitió que una parte del conocimiento viajara al futuro. Quizá algún manuscrito rescatado de aquí terminó en un monasterio medieval, o en las manos de un comerciante sirio que lo vendió en Constantinopla. La historia, al final, se sostiene sobre hilos tan frágiles como estos rollos. Mientras recorres las columnas del Serapeo, te fijas en una inscripción en griego que dice algo así como: «El saber es inmortal». No sabes si es un grafiti antiguo o un mantra oficial, pero encaja demasiado bien. Te preguntas, ¿cuántos de los rollos que te rodean sobrevivirán a los próximos siglos? Y, sobre todo, ¿cuántos secretos se quedarán atrapados para siempre en este rincón silencioso, esperando a que alguien los despierte del polvo? El tiempo avanza, y con él vienen emperadores con distintas ideas sobre qué vale la pena conservar. Caminas por un pasillo lleno de columnas agrietadas y te imaginas la llegada de Teófilo, el patriarca que veía en los templos paganos un recordatorio incómodo del pasado. Fue él quien, en el siglo IV, ordenó destruir el Serapeo, bajo la idea de purificar la ciudad. Aunque no hay consenso sobre si en ese momento aún quedaban rollos importantes, la imagen de los textos siendo arrancados de sus estantes para alimentar hogueras es difícil de borrar. Los historiadores aún discuten si aquello fue un acto de fervor religioso
o una simple excusa política para mostrar poder. Tal vez ambas cosas. Años después, bajo el reinado de Aureliano, la ciudad sufrió otro golpe cuando los romanos intentaron recuperar Alejandría de la reina Zenobia. Se dice que partes del barrio Bruchión, donde se levantaba la biblioteca principal, fueron arrasadas por el fuego y las luchas. Es como si la historia se empeñara en poner la biblioteca en el lugar equivocado, justo donde las ambiciones políticas explotan. Imagina a un general romano, más interesado en aplastar rebeliones que en salvar rollos de filosofía griega. Para ellos, la tinta era solo humo, antes de ser humo. Un dato curioso se cuela en este relato. Algunos cronistas afirman que muchos rollos fueron reciclados como material de embalaje para transportar mercancías. Sí, es tan trágico como suena. Tratados de astronomía, usados para envolver higos secos. La idea te provoca una risa amarga. Es como si hoy imprimiéramos una tesis para envolver bocadillos. Entre estas ruinas del tiempo, piensas en lo arbitrario que es el destino del conocimiento. Una biblioteca que aspiraba a guardar todo lo que el mundo sabía, reducida poco a poco por guerras, ideologías y descuidos. Cada emperador que pasaba parecía añadir una chispa más al incendio lento de la historia. Y mientras caminas sobre estas piedras, sientes una pregunta incómoda. ¿Qué parte de nuestro propio saber actual se perdería si de repente todo dependiera de un par de servidores mal protegidos? El polvo del tiempo no detuvo a todos los rollos. Algunos, como intrépidos viajeros, escaparon del caos. ¿Te imaginas a mercaderes escondiendo papiros entre sacos de especias o enrollándolos bajo sus túnicas, como si fueran amuletos contra la ignorancia? No todo se perdió en Alejandría. Parte del conocimiento rescatado viajó hacia Constantinopla, donde los eruditos bizantinos copiaron y recopilaron textos con una paciencia que haría llorar a cualquier estudiante moderno. Allí, en la capital del Imperio de Oriente, algunas ideas griegas y egipcias encontraron un nuevo hogar. Más lejos aún, en Bagdad, la Casa de la Sabiduría se convirtió en otro punto de luz en la Edad Media. Astrónomos, matemáticos y médicos tradujeron obras griegas al árabe, y de ese viaje nacieron palabras que todavía usamos: álgebra, azúcar, jarabe. Los historiadores aún discuten si estas traducciones conservaron todo el sentido original o si, como en cualquier juego de teléfono roto, algo se perdió entre líneas, pero al menos el eco de la biblioteca de Alejandría seguía resonando, aunque disfrazado en nuevos idiomas. Un dato curioso: hay leyendas de que algunos textos terminaron en pergaminos reciclados en monasterios europeos. En la Edad Media, los monjes raspaban el pergamino para volver a escribir encima. Hoy, con técnicas modernas, algunos de esos palimpsestos han revelado textos perdidos de matemáticos griegos. Es como encontrar un mensaje antiguo en la capa oculta de una pizarra usada 1000 veces. Caminas por los pasillos de tu imaginación, viendo cómo estos textos se convierten en contrabandistas del tiempo. Piensas en aquel capitán fenicio que perdió sus manuscritos en Alejandría, y te preguntas si alguno de ellos, con suficiente suerte, terminó en manos de un sabio árabe que lo tradujo al latín siglos después. La historia, cuando se trata de conocimiento, es como una cadena de favores insospechados. Lo irónico es que, sin esos viajes clandestinos,
Tal vez hoy no sabríamos ni quién fue Aristóteles, ni tendríamos recetas de ungüentos para calvicie que, por cierto, no funcionaban, pero daban esperanza. Y eso, al final, también es una forma de salvar algo del espíritu humano. Esa mezcla de lógica y fe que empapa cada palabra escrita. No todos los rollos que desaparecieron eran tan aburridos como listas de impuestos o manuales de pesca. Te preguntas qué maravillas podrían haberse escondido en esas páginas que ahora son fantasmas. Hay quien asegura que entre los textos perdidos había diagramas de máquinas imposibles, mecanismos de vapor, relojes de precisión o hasta mapas de continentes desconocidos. ¿Exageraciones? Probablemente. Pero a la humanidad le encanta imaginar que el pasado guardaba secretos futuristas. Los historiadores aún discuten si algún ingenio de Herón de Alejandría, como sus puertas automáticas en templos, era solo un juguete religioso o un prototipo adelantado siglos a su tiempo. Un dato curioso: Herón también diseñó algo parecido a una máquina expendedora de agua bendita. Pagabas con una moneda y la palanca liberaba una cantidad justa de líquido sagrado. Suena muy moderno, ¿no? Imagínate a los turistas romanos presumiendo: «Mira, es como magia». Mientras caminas entre los estantes vacíos de tu mente, imaginas una escena casi cinematográfica. Un rollo escondido en algún sótano oscuro, cubierto de polvo, conteniendo la receta para un cemento indestructible, o una fórmula para curar enfermedades que aún hoy nos desafían. No sería la primera vez que la historia nos sorprende con algo así. Hace unos años, alguien descifró una receta romana de hormigón que se vuelve más fuerte con el tiempo, algo que la ingeniería moderna aún estudia con fascinación. Pero tal vez las verdaderas páginas fantasma no son inventos, sino ideas filosóficas. Textos que explicaban, por ejemplo, que la Tierra no era el centro del universo, o que el tiempo podía medirse de formas que apenas entendemos hoy. Piensas en eso y te da un escalofrío. ¿Y si esas ideas perdidas habrían cambiado el rumbo de nuestra civilización 1000 años antes? Miras a tu alrededor, como si entre las sombras de la biblioteca todavía pudieran aparecer fragmentos de esos textos. Cada rincón parece guardar un susurro, teorías sobre el alma, sobre el cosmos, sobre el significado de la vida. Y aunque todo suene a misterio romántico, algo dentro de ti quiere creer que las palabras nunca se pierden del todo. Solo esperan el momento adecuado para volver. El polvo de Alejandría ya es historia cuando, siglos después, Europa despierta de su letargo medieval. Ves a los primeros humanistas del Renacimiento revisando traducciones árabes, copiando fragmentos que viajaron de un continente a otro como polizones. Muchos de estos textos tienen la esencia de la biblioteca: ideas de Aristóteles, geometría de Euclides, tratados médicos de Hipócrates. Es como si las cenizas de Alejandría hubieran encendido una chispa lejana, un fuego nuevo en Florencia o Venecia. Los historiadores aún discuten si el Renacimiento habría sido posible sin esas traducciones rescatadas de Bagdad o Constantinopla. Lo cierto es que, cuando esos libros volvieron a circular, las mentes europeas se sintieron como niños en una juguetería infinita. De repente, los mapas volvieron a llenarse de monstruos marinos, pero también de rutas posibles hacia el nuevo mundo. Incluso las técnicas de impresión, recién nacidas con Gutenberg, aceleraron el renacer de esas viejas ideas. Un dato curioso: se sabe que Cosme de Medici, en Florencia,
coleccionaba manuscritos como si fueran vinilos raros, pagando sumas absurdas por copias bien iluminadas. Imagínate a un millonario medieval presumiendo su playlist de Aristóteles y Platón. Mientras caminas entre los ecos del pasado, imaginas que la biblioteca de Alejandría, aunque destruida, sigue viva en esos libros renacidos. Cada traducción árabe o latina es como una célula que se multiplicó en silencio. Tal vez no tenemos los textos originales, pero sí sus descendientes, adaptados y con acentos nuevos. La sensación es extraña. Te das cuenta de que el conocimiento, aunque frágil, tiene una capacidad de supervivencia casi obstinada. Es como esas plantas que crecen en grietas de asfalto. Incluso cuando los imperios se derrumban, las ideas encuentran dónde echar raíces. Miras las cúpulas renacentistas, los talleres de artistas y científicos, y piensas que, de alguna forma, Alejandría sigue allí. En cada pincelada de Leonardo, en cada cálculo de Copérnico, hay un eco del saber que un día estuvo guardado en rollos de papiro. Y sonríes, porque entiendes que el verdadero incendio nunca fue el del fuego, sino el de la curiosidad humana, siempre dispuesto a encenderse de nuevo. Te detienes a pensar en el presente y de repente todo lo que viste en Alejandría te parece inquietantemente familiar. Hoy, el conocimiento no está en rollos de papiro, sino en servidores, discos duros y nubes digitales que suenan muy seguras hasta que alguien las apaga sin previo aviso. ¿Qué pasaría si un incendio simbólico, un ciberataque masivo, un fallo eléctrico global, borrara nuestras bibliotecas virtuales? Las redes sociales arderían de teorías conspirativas, pero lo realmente grave sería perder ese océano de información que damos por sentado. Los historiadores del futuro aún discutirán si la era digital fue realmente el momento de mayor acceso al saber o si, al final, solo nos llenamos de datos inútiles, como memes de gatos disfrazados de faraones. Tal vez, dentro de 1000 años, alguien encontrará fragmentos de nuestras conversaciones en algún servidor olvidado y se preguntará si LOL era un ritual sagrado o una fórmula mágica para invocar risas. Un dato curioso: algunas instituciones ya guardan copias físicas de lo digital, como si fueran nuevas Alejandrías, escondidas en bóvedas subterráneas en Noruega o Islandia. Imaginas a futuros arqueólogos digitales encontrando un disco duro con videos de recetas de cocina y preguntándose si Tortilla Fluffy era una secta culinaria. Piensas en la ironía. Nosotros creemos ser invencibles porque tenemos copias en la nube, pero esa nube depende de algo tan frágil como cables, satélites y energía. Un apagón masivo podría borrar más información en un día que todos los incendios de la antigüedad juntos. Y, de algún modo, eso te da un escalofrío. Mientras caminas mentalmente entre servidores y bases de datos, ves la misma fragilidad que en los estantes de Alejandría. Solo que ahora las llamas no serían de madera, sino de código malicioso. Y tal vez, dentro de muchos siglos, alguien hablará de la gran caída de Internet, como nosotros hablamos de la biblioteca quemada. Al final, te das cuenta de que el conocimiento nunca es tan eterno como nos gusta creer. Es una llama pequeña que debemos cuidar para que no se apague en medio de tanto ruido digital. Vuelves a esos pasillos polvorientos en tu mente como si la biblioteca de Alejandría siguiera ahí,
esperando en un rincón del tiempo. Te sientas en el suelo, rodeado de sombras de rollos que ya no existen, y sientes una presencia suave, como si las palabras perdidas te rozaran el oído. El conocimiento no desaparece del todo, solo se transforma, se fragmenta, se oculta en lugares insospechados. Tal vez ahora vive en una piedra tallada en un templo olvidado, o en una nota marginal escrita por un monje aburrido, o incluso en un algoritmo que algún ingeniero moderno ni entiende del todo. Los historiadores aún discuten qué tanto se perdió realmente en esos incendios, si de verdad había textos que podían cambiar la historia de la humanidad, o si todo es una leyenda con aroma tragedia romántica. Lo cierto es que la idea de que algo tan inmenso se esfumó nos recuerda lo vulnerables que somos ante el tiempo. Nos gusta creer que lo sabemos todo, pero en realidad somos aprendices rodeados de ecos. Un dato curioso se cuela entre tus pensamientos. Algunos papiros sobrevivientes encontrados en el desierto, gracias a la sequedad extrema, han revelado fragmentos de obras desconocidas, como poemas que nadie había leído en milenios. Es como si la historia nos dejara pistas para recordarnos que nada se pierde por completo si estamos dispuestos a buscar. Te levantas y miras el horizonte de tu imaginación. El faro de Alejandría sigue encendido, aunque solo en tu mente, como un símbolo de lo que fue y de lo que podría volver a ser. Quizá lo más importante no es cuánto se perdió, sino cuánto seguimos intentando entender. El conocimiento, al final, no es un edificio ni un archivo. Es una chispa que pasa de mano en mano, de generación en generación, siempre en riesgo de apagarse, pero también siempre lista para encender algo nuevo. Cierras los ojos y escuchas ese susurro en el polvo, y, por un instante, crees que Alejandría nunca se fue, que vive en cada biblioteca, en cada archivo digital, en cada mente curiosa. ¿Y tú? ¿Qué harías para que tus palabras no se pierdan en el fuego de los siglos? Quizá, mientras duermes, el polvo de Alejandría aún flota en tu respiración, porque el pasado no siempre grita, a veces solo susurra, esperando que alguien lo escuche.